Comenzaré con el tema de los principales conceptos, en el cual definiré lo que es derecho hereditario o sucesorio, sucesión, herencia, sucesión testamentaria, testamento, sucesión legítima, los sujetos, testador de cuius, heredero, legatario, albacea e interventor. Primeramente empezaré con lo que es derecho hereditario sucesorio. En sí en la ley no engloba un concepto específico, pero el que encontré un poco más adecuado es el que se encuentra en el Código Civil de Quintana Roo en el artículo 1228, en el cual dice que la herencia se define por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. En sí el derecho hereditario es el conjunto de normas jurídicas que regulan lo que viene siendo la sucesión. En la doctrina se encuentra que los fundamentos del derecho sucesorio constituyen la base sobre la cual se asienta la transmisión postmodern de la propiedad del patrimonio de las personas. Este concepto lo encontré en el libro de Edgar Vaqueiro de Derecho Sucesorio Oxford. Por el siguiente concepto tenemos lo que es sucesión. En el artículo 1234 dice que la posesión de los bienes hereditarios se transmite a los herederos y a los ejecutores universales, también por ministerio de la ley, desde el momento mismo de la muerte del autor de la sucesión, salvo lo dispuesto en el artículo 751. La sucesión viene siendo el cambio del sujeto sobre el bien o la cosa, como aquí se puede ver en la definición de la doctrina, en la parte que dice la sustitución de una persona por otra en forma secuencial. Por siguiente concepto está lo que es la herencia. En el artículo 1227 dice que es la sucesión en todos los bienes de una persona y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. La herencia viene siendo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que transmiten. En la doctrina se encuentra que la herencia es consecuencia del derecho de propiedad privada debido a su carácter de perpetuidad. Por siguiente concepto está la sucesión testamentaria. En el artículo 1248 dice: toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. Aquí la sucesión testamentaria es la transmisión de todos los bienes de una parte a otra. Esto se hace a título universal, como lo menciona la doctrina, que es decir, la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una parte alícuota. Por siguiente está lo que es el testamento. En el artículo 1241, el testamento dice que es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y aclara, cumple deberes para después de su muerte. En lo que es el testamento es el acto personal que se hace en el cual una persona expresa lo que quiere que se haga con sus bienes después de la muerte. En la doctrina nos menciona que es un acto jurídico mediante el cual el de cuyos dispone de sus bienes para después de la muerte recibe el nombre de testamento. Por siguiente concepto está lo que es la sucesión legítima. En el artículo 1329 dice que a falta de disposición legal expresa, los legados se regirán: uno, por normas de las herencias y dos, por las que este código establece para regir las relaciones entre el acreedor y el deudor en cuanto a los derechos y obligaciones que surgen entre los legatarios y obligados a pagar el legado. La sucesión legítima es la transmisión solamente de los bienes determinados, a diferencia de lo que decía de la sucesión testamentaria, que se hace a título universal. En este solamente se hacen a título particular de solamente lo que son bienes concretos, como se menciona en lo que es la doctrina en el libro de Edgar Vaqueiro, que dice a título particular, esto es la transmisión de bienes concretos.
En los sujetos tenemos que en el Código Civil de Quintana Roo menciona en el artículo 1229 el testador, el artículo 1230 al heredero, en el artículo 1231 al legatario, en el artículo 1606 el albacea, en el artículo 1672 el interventor. Estos son los sujetos que se mencionan de acuerdo al Código Civil de Quintana Roo con sus respectivos artículos donde se mencionan. En la doctrina también se mencionan a los sujetos. En este caso se menciona al testador, al heredero, al albacea y al interventor. Que más adelante todo esto se irá explicando en los siguientes temas. Después tenemos al testador de cuyus, que viene siendo el autor de la sucesión. En el artículo 1229 del Código Civil de Quintana Roo dice que el testador puede disponer de todo o parte de sus bienes. La parte que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima. Aquí el testador es la persona que expresa lo que quiere que se haga con sus bienes después de la muerte a través del testamento. Dicha persona debe tener la capacidad para poder realizar el testamento, es decir, la capacidad para testar. Aquí también la doctrina lo dice que como todo acto jurídico, el testamento requiere que el testador sea sujeto capaz. La capacidad para testar es regla general. Por siguiente concepto está el heredero. En el artículo 1230 dice que el heredero adquiere a título universal y responde de todas las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. El heredero es la persona que responde por todas las cargas que se le haya dejado de herencia. En la doctrina dice que el heredero es considerado como elemento central de la teoría testamentaria, ya que se trata del sustituto del de cuius de Cujus en la titularidad de su patrimonio, de ahí su importancia de la sustitución del mismo. En cambio, el legatario en el artículo 1231 dice que el legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que expresamente le imponga el testador sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los deudores, pero cuando toda herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. El legatario es la persona que responde y adquiere responsabilidades por lo que haya plasmado el testador, pero solamente son a títulos particulares, no lo hace de forma general como lo hace el heredero. Este lo hace a título universal y este a título particular. Por siguiente concepto tenemos al albacea. En el artículo 1606 del Código Civil de Quintana Roo dice que los albaceas son los órganos representativos de la sucesión para actuar en nombre y por cuenta de ésta, en juicio y fuera de él, en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes de la herencia, liquidándola y poniéndola en vías de partición y adjudicación definitiva de los bienes. Los albaceas es la persona física que se encarga de cuidar los bienes hasta que se repartan. Y en la doctrina dice que el albacecazgo, seasco, es la institución propia del derecho sucesorio tanto en la sucesión testada como de la intestada. Por último, tenemos a lo que es el interventor. En el artículo 1672 del Código Civil de Quintana Roo menciona que el heredero o herederos que no hubieran estado conformes con el nombramiento de albacea hecho por la mayoría tienen derecho a nombrar un interventor que vigile al albacea. En sí, el interventor surge en caso de inconformidad entre los herederos y ese solamente vigilará lo que el albacea hace, no tiene otra función, su función solamente es visual, vigilar al albacea. Y en la doctrina nos menciona que el interventor es la institución creada por la ley para cuidar que se respeten los derechos de determinados interesados en la sucesión. Esto lo menciona en el libro de Edgar Vaqueiro. Todos los artículos de los que se hablaron son del Código Civil de Quintana Roo.
En el caso de los sujetos, este se tocará en un tema más adelante y se irá definiendo cada uno. Y esto es todo con respecto al tema de los principales conceptos de la materia de derecho sucesorio.